Del Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Un evangelio, pues, donde podríamos decir que compartimos ese gozo de Jesús, aunque no lo entendemos muy bien, ¿no? Yo me imagino, no sé, a los apóstoles en ese momento intentando entender qué es lo que Jesús estaba queriendo transmitirles, a qué se refería, quiénes serían los sencillos, los humildes que fueron capaces de captar eso, e incluso qué. Yo creo que es su mensaje, es el evangelio y esa humildad que se necesita para poder acoger esa palabra de Dios. La verdad es que este evangelio me resonó mucho, particularmente en este momento, porque, porque he pensado mucho en el tema de la libertad interior, que yo creo que podría ser el resumen de esta exclamación de Jesús. Hoy en día, a veces alguna de las expresiones que usa la gente es que tienes que estar in, es decir, tienes que estar dentro de la jugada, dentro de las cosas, cuando estás en sintonía, si quieres, con el ambiente de la moda, con el ambiente de los amigos. De alguna forma no te encuentras fuera de contexto. Y, y justamente estar dentro del contexto que nos da pues serenidad y paz cuando estás con los demás, porque pues no te sientes ajeno a la situación, independientemente de que sea buena o mala, no me refiero a eso, pero te sientes parte de. Y Jesús en este evangelio como que dice, hay gente que ha comprendido justamente que está dentro del reino de los cielos, que ha captado cuál es el mensaje que quería transmitir, pero desde la libertad interior. Y ahí es donde me venía esto, porque hay una oración que los sacerdotes hacemos justo antes de empezar el prefacio en la misa. Eh, Esa oración termina diciendo: y concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Eh, la palabra que se usa cuando, digamos, en el texto en latín es inerere, que es la terminación, justamente la misma terminación que usamos, por ejemplo, para el verbo adherir, pero el prefijo es distinto. Por ejemplo, adherir es cuando tú tomas algo, lo pegas a otra cosa y externamente quedan juntos. Pero aquí dice inerere, es decir, podríamos inventarnos una palabra que podría ser inherir, que quiere decir que desde dentro, desde in, eh, esa realidad se pega a la otra, como que se fusionan y forman una sola cosa. Bueno, pues esto me hacía pensar mucho porque yo decía, los mandamientos de Dios y comprender el reino de los cielos es un ejercicio que se tiene que hacer desde dentro. No es unos mandamientos de Dios que te exigen o una tabla a la que te tienes que poner palomitas diciendo sí cumplí, no cumplí. Tiene que ser algo interno. Y de ahí viene el gozo y de ahí viene la libertad interior de que estoy viviendo aquello que quiero, no aquello que me imponen. Y muchas veces como cristianos podemos caer en esta tentación de vivir los mandamientos externamente, y me refiero a mandamientos de vivir nuestra amistad con Jesús, nuestra oración, nuestra vida espiritual, nuestro espíritu de sacrificio, nuestra ascesis, desde el punto de vista de es un Dios que me está pidiendo y no un Dios que desde dentro me está impulsando.
Eh, yo creo que ahí está la gran diferencia, porque ese vivirlo desde dentro implica justamente abrazarlo, implica quererlo, implica disfrutarlo, implica gozarlo, porque es algo que te da libertad interior, porque tú eres quien debes ser y porque el vivir esa amistad con Dios no se convierte para ti en un peso, sino en un gozo. Y por eso Jesús en este Evangelio dice, hace falta humildad para comprender eso, hace falta reconocer tu limitación, hace falta darte cuenta de que existe un Dios. Y por eso son los sencillos los que captan eso. Por eso desde dentro los sencillos son capaces de abrazar a Dios. Y cuando uno lo anda buscando por fuera, pues a fin de cuentas la búsqueda se vuelve interminable y vas de placer en placer o de trabajo en trabajo o de preocupación en preocupación y así sucesivamente. Y no encuentras esa paz interior. San Agustín decía, he aquí que yo te buscaba, ¿no? Cuando empieza a describir su conversión, dice, yo te buscaba en las cosas de afuera, en las cosas bonitas, y no me daba cuenta de que tú estabas dentro de mí. O Séneca, ¿no? Otro pensador estoico del Imperio Romano, decía, cerca está de ti Dios, está contigo, está dentro de ti. Esto no quiere decir, obviamente, ¿verdad?, que dejemos nuestras acciones exteriores o que nosotros seamos dioses. Quiere decir más bien que ese Dios habita dentro de ti y que hay que descubrirlo ahí para poder también vivirlo y disfrutarlo en todo lo que viene después, en todo lo que se vive afuera de nosotros mismos. Cuando tenemos a Dios dentro, disfrutamos nuestras relaciones con los demás. Cuando tenemos a Dios dentro, disfrutamos de nuestro trabajo. Cuando tenemos a Dios dentro, disfrutamos de un paisaje bonito, de un momento de diversión, porque empiezas a vivir todo desde esa perspectiva de tenerlo a Él dentro de ti, como decíamos al inicio. De manera que nuestra relación con Él pues sea una relación de libertad interior, una relación desde dentro, no desde fuera. Y esa relación, vivirlo así, es lo que le produce, lo que le da gozo a Jesús. Por eso dice, qué bueno que haya cristianos que sean capaces de descubrir la belleza y la amistad que significa estar conmigo. Y creo que pues justo esa es la santidad y a eso estamos llamados. Así que pues pidámosle a Dios que seamos capaces de descubrirlo en esa belleza, en esa grandeza, en esa bondad que existe dentro de nosotros para poder también compartirlo con los demás. Que Jesús al vernos también siente ese sano orgullo, ese gusto de vernos y de decir, aquí hay alguien que ha descubrido el valor de la amistad conmigo. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Banibaldo Díaz. Les invito a que compartan este podcast que haré a Jesús. Me pueden encontrar en Instagram como @Padre Evanibaldo.